Noticia para Colombia, presten atención que esta novela de los Juegos Panamericanos continúa y aquí les traigo el segundo episodio donde sigue siendo culpable Duque. Sí, este señor se llevó todo y no dejó nada para los colombianos, dejó una pobreza más de la mitad de los colombianos y siguen creyendo en el partido y siguen votando. Pues miren lo que han hecho. Que dice esta, que ya le habían enviado al señor Jaime Pumarejo, en ese momento alcalde de Barranquilla, al cual estaban diciendo, venga, ustedes tienen unos pagos que supuestamente iban a realizar desde julio del 2022. ¿Quién era el presidente en ese momento? Pues el señor Iván Duque. ¿Qué ocurrió? Pues no lo dejaron en el COMPES. No, primero no pagaron, no había la plata, la aplazaron. Y después de aplazarla, no la dejaron en el COMPES. Le dejaron el chicharroncito al presidente que venía, como les decía al principio, al presidente Gustavo Petro. Ahí está, pagó de $4 millones, queridos amigos. 4 millones, pero eran $4 millones. ¡Ay, juemadre! Bueno, pues el presidente tiene que responder por toda esa plata, algo que él ni sabía ni tenía nada que ver. Por eso es muy importante que los colombianos compartan estos videos, se suscriban, denle mucho like y coméntenlos. Pues si no es por este señor Char, que ayer salió a decirle a todos los colombianos que el presidente sí giró la plata, yo me imagino todos los medios que a pesar de que saben que el presidente no es culpable, eso salieron a decir mentiras. En conversación con Nevin Illich, presidente de Panamá Sport, la ministra del Deporte, Viviana Rodríguez, llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de $8 millones en enero del 2024. $8 millones. Uy, su madre, piensen. El acuerdo lo rompen allá y envían la carta que, según la ministra, de manera sorpresiva, rompen la sede. Dicen que ya Barranquilla no es la sede. Este es el comunicado del ministerio. Dice, yo digo $8 millones. Y de todo esto quieren culpar siempre al presidente Gustavo Petro. Oiga, pero es increíble que los alcaldes no sirvan para un carajo. Pero bueno, ese es el ejemplo que dio este papanatas cuando estuvo en el poder. Como les digo, no sirvió para dejar nada. No dejó plata. Pero ¿qué iba a la plata si, como les digo, más de la mitad de los colombianos sin un pesito? Los dejó comiendo una sola vez al día y muchos ni una sola vez. No lo dejaron presupuestado en el COMPES y a esta gente le tocó un chicharrón. A la ministra y al gobierno Petro le tocó un chicharrón que era levantarse la plata para cumplir una plata que no estaba presupuestada en el COMPES por culpa de los ministros del señor Iván Duque, por culpa del gobierno de Iván Duque. Y aún así, siendo culpa del gobierno del peor presidente de nuestra historia llamado Iván Duque, aún así siendo culpa de ellos, pues sí. Y este señor se burla de los colombianos que sale a colocar un tuit, es que es descarado hasta que ya. Esa es la gente que pertenece a la oposición. No les importa nada, no respetan a los colombianos, hacen lo que quieran, hacen sus cosas y salen como si nada. ¿Y a quién culpa? Al presidente Gustavo Petro. Gravísimo que haya colombianos que se coman el cuento de esta ultraderecha, esta oposición. Una vergüenza que después de todo el esfuerzo de país escúchenlo, para que volvieran a Colombia, luego de más de 50 años se pierda esa posibilidad por el desgreño y la improvisación. No pensar en país por peleas políticas y dejar que la imagen de la nación se afecte es sencillamente lamentable. Lo dice el peor presidente de nuestra historia. Y es verdad, esto ha sido lo peor que le tocó a Colombia y lleva en su conciencia lo que pasó con los jovencitos en el paro. También toda esta ultraderecha que los difamó. Presta atención todos los colombianos, es para que se den cuenta lo que está pasando en Colombia. Si vuelve otra vez al poder este señor, no dejó la plata para los juegos, no le importó dejar todo esto en veremos. Pues no dejó el presupuesto para el 2023 para que se pudiera pagar este billetico que eran $4 millones para finales del 2022 y 2023 incluso. Así que al presidente Gustavo Petro, a la ministra, les tocó levantarse los $8 millones que estaban presupuestados para pagar a mediados de este mes de enero. Es un chicharrón enorme que Iván Duque le dejó al presidente Gustavo Petro. Pero como acá llueve y la culpa es de él, pues hay que echarle la culpa al de siempre, al presidente Petro. Gravísimo lo que pasa en Colombia. Y este señor descarado, yo no sé cómo hace para salir por los medios a hablar tanta estupidez, pero no tiene un granito de arena. Pero sí pudo coger la plata de los colombianos, al parecer, y los dejó en la pobreza absoluta. Bueno, es para que todos comiencen a pensar, ¿por qué todos culpan al presidente Gustavo Petro? ¿Por qué los medios salen a culparlo? Porque quieren coger el poder, y como hay gente que se deja lavar la cabeza tan rapidito, pues creen que el presidente es culpable de lo que no ha hecho. Ciro Solano, que es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, y le preguntaron, venga, ¿quién tiene acá la culpa de toda esta vuelta? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y aquí van a escuchar de quién es la culpa realmente, porque esta novela termina hasta que se sepa la verdad, pues aquí se las traigo. El presidente Gustavo Petro no tiene nada que ver en este chicharrón. El chicharrón se lo dejó. Estamos insistiendo en que ante una situación como esta, pues también hay que asumir responsabilidades o buscar responsables. Y yo encontré unas declaraciones suyas de octubre del año pasado, 6 de octubre, ante medios de Cartagena, en donde usted dice lo siguiente. Usted dice que el gobierno del presidente Iván Duque no hizo ni configuró el COMPES que hubiera permitido incluir en el presupuesto del año 2023 el pago de los $8 millones. Don Ciro, ¿eso es verdad? ¿Hay responsabilidad del gobierno Duque en el no pago de estos dineros? Es cierto, lo dije, lo sostengo porque ese era el compromiso. Es que el contrato se firma el 21 de mayo, había tiempo para iniciar todo ese proceso de que el Congreso... 21 de mayo. Si nosotros hubiéramos tenido esa carta de navegación, no tuviéramos estos problemas que tenemos hoy en día. Porque entra un gobierno nuevo, y un gobierno nuevo siempre hay talantera, porque empiezan a preguntar, hay que llevar información. No, pero entonces, detengámonos ahí. Entonces, el entonces ministro del Deporte, que había sido o Lucena o Guillermo Herrera,
no hicieron la tarea. Ellos eran los que tenían que haber adelantado con el ministro de Hacienda entonces, el COMPES, para dejar estos recursos garantizados para el 2023, y no lo hicieron. Así es, ellos tendrán sus razones. Yo lo que sé es que la cuota del 30 de julio se abrazó precisamente por eso, porque ya estaba la transición, el gobierno clube a Petro, y por delicadeza el ministro Herrera dijo que pidió el aplazamiento y le explicó a la ministra entrante de que se aplazara ese pago, y así aceptó Panesfor. Pero completamente sobre el COMPE, eso sucedió y esa es la gran verdad. Dijo muy bien, es la gran verdad. La gran verdad es que este señor no sirvió para un carajo, pero sí sirvió para difamar a los jovencitos del paro. Sí sirvió para dejar a más de la mitad de los colombianos pobres. Y sí sirvió porque ahora le echa la culpa al presidente Gustavo Petro de todo lo que ha hecho. Es gravísimo. No dejaron el presupuesto para el 2023. El chicharrón se lo votaron al presidente Gustavo Petro, el gobierno Petro. Ay, Dios mío bendito, pero como reitero, acá lo fácil es echarle la culpa a todo al presidente Petro, porque todo lo que haga el presidente Petro huele feo, o lo que haga sus ministros huele feo, pues imagínate. Por eso denle mucho like, compártanos, síganos, también suscríbanse al canal, es muy importante para que así nos recomienden las plataformas. Bueno, pues les cuento que ahí la novela sigue con un agarrón, también Escaf y también Gustavo Bolívar. Escaf, sin esperar que decía la ministra, sin esperar que respondiera el gobierno Petro, salió a atacar al presidente Petro. Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del gobierno nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, presidente Petro, así no es Escaf, así es, congresista del Pacto Histórico. Gravísimo, este señor, amiguísimo de la mujer del presidente Gustavo Petro, y miren lo que hace, vean lo que hace el mismo pacto histórico, y miren lo que hace en contra de un presidente que no tuvo nada que ver. Si eso lo hace el mismo pacto histórico que se deja lavar la cabeza, ¿cuánto más lo hace cualquiera de las personas que no pertenecen a este partido? Gravísimo. Quería cuervos y te sacarán los ojos. Acá hubo agarro, porque si hay alguien fiel a Petro, pues es Gustavo Bolívar, ¿no? Y pues hubo agarro. Como le dijo Gustavo Bolívar, cría cuervos y te sacaran los ojos. Pues este señor, que es amigo de la primera arma, no sirve para un carajo. Y también lo ha hecho de todas las formas, porque siempre este señor a mí no me ha gustado. Lastimosamente está en el pacto histórico. Bien lo que dice Bolívar. Gustavo Bolívar, no me extrañaría y que empezara tu bodega a atacarme nuevamente, porque recuerden que para Escaf cualquiera que lo critique es bodega. Mi lealtad con Petro Gustavo ha sido a prueba de todo. Hasta hay gente como tú del mismo pacto que han intentado desprestigiarme desde el día 1 sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre y sigo firme. Pero que te quede claro algo, siempre defenderé a Barranquilla, te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable. Cualquier otra cosa es inaceptable, pues mijo, hágale el reclamo a Duque. ¿Qué tiene que ver el presidente si se hace o no se hace los juegos? Además, es muchísima plata, y ahí es donde los colombianos deben de pensar también. Gravísimo lo que pasa con Amescat, y por eso Bolívar lo puso en su lugar. Bien hecho. Un presidente tiene 1000 frentes por atender, imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega a sus ministros y directores. En el caso de los panamericanos, la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El presidente ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos. Ahí está, hasta este punto, el agarrón de siempre, el señor Gustavo Bolívar y Ahmed Escaf. Y ese es Amescat. Yo no sé cómo está en el pacto histórico, vuelvo y lo digo, por la mujer de Gustavo Petro. Gravísimo, porque esto ahora no le está respaldando en nada al presidente. Los Juegos Panamericanos huelen mal. Uno, se firmó un acuerdo de asociación 3 días antes de la posición del presidente Petro, y los que firman el convenio se autonombran comité organizador para administrar los juegos y elegir un operador de su confianza. El 4 de agosto se conformó un comité organizador de 5 personas, de mayoría de Cambio Radical y de la Casa Char, mientras que el gobierno de Petro, que debe poner más de $400 millones, solo pone uno. Gobernación del Atlántico, de Char, Alcaldía de Barranquilla, el propio Char, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, amigo de Char, y quien tiene derecho a poner otro miembro, el que él quiera y que sea amigo de Char. Y el ministro del Deporte de ese momento, Guillermo Herrera Castaño, que es de Cambio Radical, amigo de Char y de Vargas Lleras. Y luego eligen 2 más, por acuerdo o mayoría simple, es decir, la mayoría de los Char. O sea que, según la denuncia de Alejandro Campo, este es un negocio redondo para los Char, pareciera. Entonces, el convenio del gobierno lo firmaron los mismos que se autonombraron comité organizador, es decir, ellos mismos se nombraron para administrar más de $400 millones. El ministro de Deporte de Cambio Radical, Elsa Noguera, el presidente del Comité Olímpico y Pumarejo. 4 dejaron amarrado en los considerados que se harían convenios interadministrativos y en las cláusulas que ese comité escogería un operador de con autonomía e independencia presupuestal, es decir, dejaron amarrado que el gobierno de Petro le toca hacer un convenio interadministrativo con el amigo de los Char que escojan en el comité por mayoría simple. Mezquindad es querer apropiarse de la plata del deporte. $400 millones y el presidente nomás puede colocar una personita, porque la jugadita al parecer que hacen los Char es que todos los que van a pertenecer y van a manejar esa plata son de los Char. Así que estos Juegos Panamericanos hay algo rarísimo. Ese gobierno Iván Duque, que no dejó el presupuesto y le dejó el chicharrón al gobierno que venía. Ay, Dios mío, Duque se tiró todo, amigo, se tiró todo. Casi queman la casa de Nariño, pero le digo todo. Es una locura, amigo. Se tiraron todo, lo dejaron todo. Y hoy es culpa del presidente Petro, hoy es culpa del gobierno Petro. Pero bueno, y es verdad, lastimosamente es importante que le den mucho like a estos videos, se suscriban al canal, compartan y comenten cómo critican al presidente Gustavo Petro cuando él
es inocente. Pues si así lo hacen los medios para que todos los colombianos, no importa el partido que sea, ustedes se den cuenta con esto, se dan cuenta que han difamado al presidente siempre con mentiras. Pero aquí tenemos a este señor que también trató a una chica mal. Es una congresista estúpida. El pago de la responsabilidad del gobierno nacional. Me quise ver atacando a Mafe Carrascal y aquí ya no veo a ninguna feminista de derecha saliendo a defender a Mafe Carrascal.